Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más al Diseño Natural de la Evolución. El día de hoy estamos los presentadores de siempre, Lizeth Victoria, Juan Marín y su persona Jaime Velázquez, y tenemos un invitado especial, Mario Arias, nuestro compañero de la clase de Antropología y de nuestra carrera en octavo semestre. El día de hoy tenemos unas dos preguntas, las cuales pues nos gustaría saber primero que todo la opinión de nuestro compañero Mario. Según estas tres opciones que les voy a lanzar, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Parasite y Limbo, el videojuego, respóndame la siguiente pregunta. Dígame usted qué opina, mejor dicho. ¿Cuál es el sentido de la vida humana en un mundo que parece perderlo? Bueno, primero que todo, pues muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí con ustedes, pues para participar y pues para ser parte de este podcast. Bueno, pues la verdad, teniendo en cuenta las tres obras que están presentes y de las cuales pues vamos a tratar, considero que el sentido pues de la vida humana, relacionándolo con los tres aspectos esenciales, hablando concretamente inicialmente de pues el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pues te pongo digamos el tema de lo que transcurre en la narrativa y en la historia pues de la dualidad del ser humano, ¿no? Cómo encontramos que a medida de que va pasando el desarrollo pues de la historia vemos pues que hay una doble personalidad, como pues digamos Utterson va encontrando este tipo de cosas con Jake Lee, haciendo pues un paralelo a lo que encontramos nosotros en nuestra vida cotidiana, de que hay muchas personas que pues tienen como este aspecto en la sociedad en que manejan dos tipos de personalidades, que digamos sus personalidades muchas veces están muy ligadas a lo que encontramos en la historia y es a sus rasgos, a sus comportamientos, a esa identidad que dicha persona puede tener. Y pues pienso que es algo bastante fuerte y es una historia, digamos, muy impactante desde el punto de vista en que uno considera que son personas diferentes porque sus comportamientos, sus rasgos, la narrativa como tal lo lleva, las cosas como habla y cómo se comporta son completamente diferentes entre los, digamos, personajes que hay. Pero nos damos cuenta cómo a medida va avanzando y se va dando la trama, él mismo identifica que es él mismo el que está, digamos, dentro de ese papel y que maneja esa doble, digamos, dualidad del ser humano. Y es muy evidente, o sea, en nuestra vida cotidiana tendemos a encontrar tipo de personas así o incluso hasta a veces nosotros mismos tenemos esos mismos comportamientos que indirectamente, por más de que nosotros no lo tengamos como predeterminado o que sea algo que nosotros queramos usar, afectan nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestras cosas. Y eso mismo, digamos, si lo traigo digamos, al punto de limbo, que pues digamos como conectando eso, es un tema que como eso, o sea, ¿qué conlleva ese tipo de tener una dualidad o por qué se busca ese tipo de cosas? Y es el hecho de que se ha perdido, por ejemplo, el rumbo del sentido de la vida, que es lo mismo que dice la pregunta, y es como, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, digamos, en el limbo, pues vemos precisamente eso, ¿no? Como el personaje y los desarrolladores buscan que todo sea como un cine negro, un cine oscuro, que la temática sea toda oscura, que todo esté enfocado en eso de que él está buscando, pues, el tema de lo de las personas que se va encontrando, los cadáveres que se encuentra, el recorrido que tiene que hacer. Entonces, digamos, ligando todo eso, pues es como el paralelo de lo que son las dualidades de las personas, como los lados oscuros, los comportamientos, las personalidades, y todo esto que genera, digamos, como cierta presión y ciertos comportamientos diferentes en las personas. Entonces, pues no sé ustedes qué opinan. Pues, al principio, digamos, cuando usted dice lo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es cierto, o sea, la dualidad de las personas y cada uno tiene eso, o sea, no solo algunas personas, sino cada uno, como lo explican en la obra, tiene algo bueno y algo malo. Entonces, ahí en la historia, el Dr. Jekyll intenta separarse su parte mala y convirtiéndose a sí mismo en Mr. Hyde. ¿Qué es lo que pasa? Una vez se deja dominar por una parte de uno mismo, independientemente de lo que pase o por una situación, no necesariamente, aunque en algunos casos pues puede ser trastornos que uno no lo controle. Pero pues si uno no se puede, pues a veces digamos en un ataque de rabia, no sé, imagínese usted que le lastimaron a su perro, a su mamá o algo así, usted en un ataque de rabia, pues usted, no, las bolas, se le manda. Reacciona, sí, total. Sí, claro, reacciona. Entonces, pues, en este caso, el Dr. Jekyll
relacionándolo con la pregunta, hay una parte en la que él intenta crear una pócima para tratar de cerrar totalmente a Mr. Hyde y no volverlo a lanzar al aire. Entonces él ahí comienza como a hallarle el sentido a la vida, como diciendo, no, yo voy por el camino del bien, que no sé qué, voy a avanzar así por el bien, pero todo resulta mal, porque en realidad pues Mr. Hyde va ahí y pues es como si la vida de él se derrumbara en su propio camino por llegar a una vida correcta. Y es diferente a la historia de Limbo, porque pues yo tengo entendido, o sea, según mi punto de vista, el Limbo está ambientado pues literalmente en el limbo, que pues, se puede relacionar con la Divina Comedia en el purgatorio, que es donde las almas están esperando ser como ir al cielo o al infierno. ¿Qué es lo que pasa en esta historia? Es un niño. Y la historia se desarrolla si no estoy mal, en la guerra, en la guerra de Vietnam, no estoy seguro. Y el niño, hay dos opciones. Es que hay muchas teorías de este juego. Dice que, por ejemplo, Limbo está el niño sin ser bautizado. Según el catolicismo, un niño al no ser bautizado tiende a ir al purgatorio porque no tiene hacia dónde ir, porque no se tiene una balanza. Entonces, pues el niño atraviesa todas sus experiencias, el bullying, las larvas que tiene que en el juego, que supuestamente es el control, que no sé qué, toman control de su vida, el niño no parece tener control porque es muy pequeño y no sé qué. La parte cuando no tiene gravedad, porque hay una escena, y eso es una teoría ahí que hay súper random, que es que supuestamente al no controlar la gravedad es cuando se cayó de la casa del árbol, es porque no controlaba ese momento. Entonces, en la última escena, que es cuando se encuentra con la hermana, ahí se le da como un sentido a la vida, ¿sí? Se puede reencontrar de muchas maneras. Por ejemplo, el mundo del niño puede ser la hermana y la estaba buscando, y para él saciarse del purgatorio y terminar su misión era encontrar a la hermana. Y también puede ser que la hermana estaba viva o la hermana estaba muerta enterrando al niño. O sea, hay muchas formas, pero siempre como el objetivo y el sentido en ese juego de la vida, en este caso es como después de la muerte, porque se entiende que es como el limbo, ¿sí? Va encaminado hacia un lado y por algún motivo usted lo pierde, por alguna cosa, por algún error, puede pasar. Y pues en la parte de Parasite, esa es totalmente como diferente, ya que es como se le da como un nuevo sentido a la vida, de cierta manera, porque el bicho, el parásito, invade un ser humano, invade un cuerpo humano. Entonces se podría encontrar una manera como decir que ese bicho le puede dar sentido a la vida del humano o el humano a la sentido del bicho. Entonces se puede ver de diferentes maneras, porque pues no se sabe quién controla a quién, aunque el bicho al principio está aprendiendo. Pero para el humano, cuando tuvo eso, pues de pronto se le perdió el sentido de la vida, porque dijo, no, marica, ¿y ahora yo qué hago en este mundo? Así como con un bicho en la mano, ¿yo qué? ¿O qué? Entonces, pues, siento que esas historias, o sea, cada una tiene algo diferente, pero siempre es como un objetivo que en cualquier momento se puede caer cuando usted no logra cumplir una meta, ya que pues yo he escuchado por ahí, no sé, ya metiéndose en la filosofía, no me acuerdo el nombre del filósofo, mencionaba que el sufrimiento en sí es el sentido de la vida y que la única forma de salir del sufrimiento son nuestros deseos y nuestras metas, o sea, básicamente la esperanza. Entonces pues se puede decir que el sentido de la vida es como una esperanza, un objetivo que tenemos que cumplir, pero pues al no cumplirlo pues uno ya dice, yo para qué sigo viviendo, yo no estoy haciendo nada por mi vida, como la gente que estudia algo que no quiere, yo para qué sigo acá. Sí, o sea, no se van nunca, no van en un camino bueno. Ok, pues digamos, bueno, yo frente a lo que dices, Jaime, pues no sé, lo veo desde un punto de vista donde la pregunta habla de que son esas cosas que realmente uno le involucran en su vida y que de alguna manera tienen la tendencia a que uno poco a poco con el tiempo busque alguna razón precisamente para no perder esa como humanidad, como ese sentido de ser de cada persona. Digamos, no sé por qué lo veo, por lo menos en el cómic de Parásito. Básicamente, ¿un parásito qué es? O sea, un parásito es algo que internamente va dañando, ¿sí? Algo, ¿sí? Un invasor. Como un invasor. Y no hay que negar que uno en la vida tiene muchos parásitos en la vida. Mucha gente que se le pega a uno simplemente por conveniencia, ¿sí? Y que de alguna manera también terminan involucrándolo a uno y desde esa parte se empieza a destruir como ese sentido de vida que tiene cada persona, ¿sí? No sé por qué ahorita me recuerdan mucho a la película de la de Freddie Mercury, de Bohemian Rhapsody, donde digamos Freddie Mercury tiene un momento donde su manager básicamente era su parásito en su vida, ¿sí?
y que literal se encargó de destruirle sin que él se diera cuenta. Y yo no sé por qué lo relaciono mucho con el cómic, frente a este tipo de como viéndolo desde ese punto de vista del parásito, esa forma que uno podemos, o sea, que podemos encontrar en nuestro día a día y que de alguna manera también podemos perder ese sentido a partir de otras cosas. En Limbo, pues también hay como cierto sentido donde lo veo desde el punto donde se perdió algo, ¿sí? Que le da un sentido, digamos como lo decías tú, Jaime, digamos la hermana, creo que por el fin y al cabo del juego ese es el fin, ese es el objetivo, es que el personaje principal encuentre a su hermana. De alguna manera pues lo que tú dices puede que sea muy cierto, sí, que el sentido realmente del personaje era su hermana, ¿sí? Y que esa historia y cómo transcurre todo el juego realmente es para encontrar ese propósito o encontrar ese sentido que no le va a permitir pues perder ese sentido a la vida que tiene el personaje, ¿sí? Eh, bueno, frente a la otra película, pues el libro, creo que es un libro, el del Sí. extraño caso de Dr. Jekyll, pues realmente este no tengo mucha referencia, pero por lo que me cuentas sobre la dualidad, también siento que la dualidad, como lo decía Mari, como tú también lo decías, Jaime, la dualidad es, creo que eso también se ve mucho en el día a día. Yo creo que estos tres casos son temas que no solamente se conocen en libros, en películas, en cómics, ¿sí? Sino que realmente es un reflejo de la realidad de lo que nosotros vivimos en nuestro día a día. Bueno, pues para retomar un poco como todo lo que han dicho, a mí me parece, pues obviamente ya hemos descrito a profundidad como de qué va cada obra y puedo decir y desglosar que todas las obras y todos los contenidos pues que estamos analizando para responder esta pregunta son muy diferentes, pero tienen cosas en común y ese en esencia es que todos nos hablan del bien y del mal. Nos hablan de la dualidad que pueden tener los seres o los seres humanos en general. Y también que el sentido de la vida tiene mucho que ver con las relaciones que construimos a lo largo de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, la relación que construye el Dr. Jekyll con Mr. Hyde, por más de que sean la misma persona y haya esa dualidad, ellos dos tienen una relación, así sean la misma persona. Y eso hace que eso sea bueno o malo y le da un sentido a su vida y también afecta cómo se relaciona con la sociedad y con todo lo demás. El parásito, cuando Shinichi es poseído en su mano con el parásito, su vida tenía un sentido. Él desarrollaba otras actividades, tenía otra vida y cuando se empieza a relacionar con este parásito y construyen una amistad genuina porque hasta se salvan la vida mutuamente, su vida adquiere un sentido y un rumbo diferente. También de pensar que, bueno, hay cosas buenas y hay cosas malas y dedicarse a hacer el bien, porque Shinichi empieza a ser como esta especie de héroe. Y en Limbo pasa un poco lo mismo, que pues no, de pronto no es, bueno, sí es un poco evidente el tema del bien y el mal, pero más en torno a el mal o el bien que le hizo el contexto en el que vivía el niño. Eh, cuando estaba en vida y también la relación que él tenía con su hermana, que igual no nos la explican mucho, pero eso le hace tener un sentido a su vida y lo mismo. También cuando nosotros construimos nuestro sentido de la vida y consumimos esta clase de contenido o nosotros como diseñadores desarrollamos esta clase de contenido, estamos buscando generar unas relaciones o unas experiencias en las personas para darle un sentido o un complemento a la vida, así como a lo que decía Jaime, darles una esperanza de que las cosas pueden mejorar, de que la vida como la llevas y de pronto no estás satisfecho puedes cambiarla, que realmente depende de ti. Y suena un poco a ese positivismo tóxico de, ay, tú lo puedes lograr y just do it y no sé qué. Pero es un poco así ese mensaje en el subtexto de que pues la vida es tuya, ¿sí? Y tú verás cómo te apropias de ella y tú verás qué haces con ella, si la desperdicias o si realmente vas a hacer algo que a ti te llene, ¿no? Si estás estudiando una carrera que no te gusta, pues ¿qué vas a hacer al respecto? Y quéjate mucho en el camino. Si te vas a quejar, hazlo, pero entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Sí? Entonces siento que tienen mucho en común todas estos contenidos que analizamos con la pregunta en que buscan redención, buscan redirigir la vida y reestructurarla a partir de un cambio abrupto, ¿no? De que tu vida iba en un rumbo y en un sentido
y de repente necesitas hacer un alto y cambiarlo. Y siento que en esta época es un poco de eso, o sea, pandemia, la vida, vamos nosotros a terminar la universidad, nuestra vida va a volver a cambiar, como de, bueno, eh, viene un cambio, lo único constante en la vida es el cambio. Y entonces, para que la vida tenga sentido, es que nosotros tenemos que cambiar con la vida, o si no nos vamos a quedar atrás y le vamos a dejar de ver el sentido. Entonces, pues eso es un poco como lo que pienso al respecto. Pues sí, yo pienso que pues como todo lo que ustedes dicen es pues muy cierto y muy válido. Como puntos, a ver, les tengo pues como unas apreciaciones y una pregunta en general que discutamos como pues yo creo que para cerrar porque pienso que hemos abordado las obras. Y después inicialmente, digamos, si miramos el tema de lo del limbo, pues al ser un juego, por más que sea un juego de plataformas, así como lo decía Victoria, así como lo decía Jaime y Juan Diego, está desarrollado, digamos, desde un punto de vista que es considerado un juego artístico, por el tema de la narrativa que tiene. Y el tema, digamos, de que no solamente es la narrativa, como les decía, que es como un tema de cine negro, un tema, digamos, de que precisamente la narrativa busca eso, como que la persona tenga género de terror incluido en un tema de plataformas, por eso, digamos, es tanto el éxito de este juego, porque no es simplemente un juego de plataformas que tiene un objetivo de llegar a la meta y listo, sino que tras del fondo tiene una narrativa en la cual la persona que va jugando empieza a tener como estos impactos por los efectos visuales, la pérdida de la luz, como esos entornos oscuros donde encuentra cadáveres, encuentra un poco de cosas que empiezan a generarle como esa tensión y esa trama de terror. Todo, pues digamos, si nos ponemos a verlo nosotros, digamos, como desarrolladores y como creadores, pues desde un objetivo, digamos, como lo decía Jaime, quizás muy tonto, que es la misión, ¿cuál es? Encontrar a la hermana perdida. Ya está. Pero a partir de ahí empiezan a desglosar un poco de cosas de cómo lo atacan, qué personas lo ven, cuando lo ven, qué generan y cómo le huyen a él como si fuera algo malo. Y era pues lo mismo que usted relaciona que pasa en la vida cotidiana con nosotros. Entonces, precisamente es todo ese tipo, digamos, de personas y relaciones que tenemos, las personas con las que nos relacionamos, cómo nos relacionamos, si hacemos bien o hacemos mal, porque pues todo eso está ligado a nosotros, ¿no? O sea, a la esencia de nosotros y lo mismo pasa pues con las obras que hemos analizado, sino que digamos, leyendo un poco para tener, digamos, un poco de más argumentos y poder indagar un poco más, estuve leyendo y decía que el sentido de la vida está, a título, digamos, ya como de nosotros los seres humanos, está ligado a algo muy, digamos, muy característico y es la vida o la muerte. Y era tal cual lo que ustedes estaban diciendo. Son como esos límites que hay entre vivir y morir. Y es lo que nosotros los seres humanos siempre estamos ligados y a lo que siempre vivimos el día a día. Entonces decía que cuál es el sentido de la vida si realmente todos nos vamos a morir. Es como el tema que queda ahí como en connotación y lo relaciono mucho con la pregunta que nos pone el profe, porque realmente, digamos, pues Sócrates decía que el hombre, digamos, el hombre no piensa en vivir, sino que vive. Y es verdad, nosotros pensamos es como decía Vic, en el día a día, oiga, yo estoy estudiando esta carrera o yo hago esto porque a mí me gusta, porque es mi pasión, pero hay muchas personas que, digamos, pierden ese horizonte y ese rumbo porque, pues, digamos, no le dan gracias, es decir, digamos, el objetivo y el sentido de la vida para mí es, por ejemplo, dar gracias de que uno, pues, se levanta con salud, de que uno, pues, digamos, tiene energía, que puede caminar, que puede moverse, que tiene una relación de unos amigos, que todos los días puede aprender, que tiene un trabajo, que, o sea, que tiene, digamos, como una actividad por hacer, que es lo que compone y le da la esencia a la vida, ¿no? Qué tan duro sería, imagínense uno despertarse y no tener uno que hacer o no saber qué hacer, me parecería muy frustrante porque es lo que le, como que le da la esencia a uno poder, lo que decía Vi, cada día estar sujeto al cambio, ¿no? Digamos, bueno, ¿qué me depara el hoy? Mañana voy a tener un suceso de cambio quizás más importante y cada vez nosotros, los seres humanos, cómo nos vamos, digamos, sopesando y nos vamos, digamos, adaptando a esos cambios. Yo he hecho como un poquito con lo que piensa, porque yo sí no siento como que solamente como lo que tengamos ahorita, ¿sí? Lo que yo decía ahorita del filósofo, que en sí lo que nos basa a nosotros es nuestras metas, nuestros deseos, lo que uno quiere hacer. Y ahí sí hay personas que no tienen metas, hay personas que no tienen deseos, no saben qué hacer con su vida, no saben dónde están. Y de cierta manera están perdidos y algunos recurren pues por la salida, que pues todo el mundo sabemos que es como algún tema delicado para muchas personas, que no lo quiero mencionar, pero pues creo que ya me entendieron en el contexto, que es básicamente como esas personas se pueden mantener a pie con la esperanza. La esperanza en sí es como la razón de que usted siga y que en algún momento usted, quien quita, ahí se apoya a Mario y a Victoria, que es lo que decían, que quién sabe mañana
encuentre una oportunidad que yo pueda seguir avanzando y se convierta en mi meta. Tal vez yo mañana encuentre el objetivo de mi vida, encuentre la razón para que yo continúe y para que yo siga viviendo. Sí, porque lo que dice es que hay que agradecer por lo que uno tiene, que no sé qué, y eso, pero hay gente que a pesar de que, por ejemplo, la gente de mucho dinero, de mucha plata, a pesar de que tienen cosas, son la gente que más problemas tiene, tanto mentales como de emocionales, como que se sienten tristes, vacíos, que tienen todo, pero sienten que no tienen nada, porque les falta cosas, ¿sí? Entonces, pero siento como que usted al tener un reto, una meta, un objetivo, usted puede, le encuentra un sentido a la vida, pero si usted lo tiene todo, es como, no, sí, bueno, ya. Bueno, Sí, no sé claro. si va a ser algo más, pero para pasar a la siguiente pregunta. Pues no sé si tengan algo por decir. No, era precisamente eso, eso que usted lo que le decía. Son las dos caras de la moneda, la vida y la muerte. Y es, en eso se Ujú. gira todo, en todo gira en eso. En que hay algo positivo y siempre hay algo negativo. De hecho, como pasa en las obras, siempre va a haber un aspecto negativo que va a estar por recalcar y que hay que llevar en la vida. Por ejemplo, que fue como usted lo acaba de decir y es muy claro, es por ejemplo las personas que tienen una enfermedad terminal o enfermedades muy graves. Están en el borde entre la vida y la muerte y pueden tener mucho dinero, pueden tener una vida, digamos, con unos objetivos, sino que, digamos, para mí, claro, lo que dice Jaime es uno de los aspectos importantes. Uno tiene que tener siempre un propósito de vida y, digamos, unos caminos y unas, como unos metas a futuro. Pero uno no netamente puede hacer eso, ¿no? Porque se la revierto, Jaime, digamos. Le voy a poner un ejemplo muy tonto, pero, por ejemplo, usted dice, mi objetivo y mi meta es conseguirle una casa a mi mamá. Una vez usted lo cumple, ¿se acaba el sentido de su vida? No. No, O porque no. usted siempre los va renovando. O sea, esa es Eh, la razón por lo que decía lo del filósofo. El principio de la vida es el sufrimiento. Usted siempre, porque la vida es una mierda. Siendo sincero, la vida es una mierda. Tiene muchas cosas horribles. Pero siempre usted encuentra algo que hacer. Usted dice, bueno, por ejemplo, yo en mi caso, yo salgo del país, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Sí? Pues no, pues me quiero mantener, quiero una casa, quiero hacer esto, quiero tener, no sé, 50 hijos o algo así, no, nunca sabe qué pasa con la gente, que se reproduzcan como conejos, pero pues, claro, son metas. O sea, No, lo que pero digo, 50 hijos no. sí, 50, no, de pronto 40, pero 50 es mucho. no, 49. Epa, entonces no, pues justamente eso, es como tener esas metas y esos anhelos, pero pienso que sí está bajo la construcción de lo que hablábamos y es como precisamente, o sea, siempre van a haber, como todo, pues van a haber dificultades, van a haber cosas en el camino, que es lo mismo que pasa en cada una de las obras, que era lo que veíamos, ¿no? Listo, obvia, cómo empiezan a afectar esas cosas, los comportamientos de las personas, pero es como no, es como nosotros los seres humanos no perdemos ese rumbo y esa orientación dada por las circunstancias que pasan en nuestra vida cotidiana, sea una enfermedad, sea lo que sea, Jaime, que a veces pues hay gente que tiene trastornos, problemas mentales y se dejan llevar mucho por el tema, por ejemplo, el consumo de las drogas, el alcohol y se desinhiben con ese tipo digamos, de sustancias y cosas, porque ¿qué pasa con eso? Es lo mismo que veíamos en las obras, o por lo menos, digamos, en Dr. Jekyll y en lo de Parasite, que digamos, si hacemos el contexto diferente, en las personas que consumen drogas o alcohol, ¿qué genera eso? Que se desinhiban y pierdan, digamos, como la conciencia de su personalidad que viven en el día a día y cambien a otra persona. Entonces, ¿qué hace el alcohol? El alcohol lo que hace es eso. Hace que haya un cambio drástico en las personas. Entonces, las personas van a cambiar y tienen un comportamiento diferente y después vuelven a su naturalidad. Entonces, digamos, esas son las cosas que uno, pues claro, tiene que saber controlar y tiene que saber llevar en su vida porque pues uno siempre está entre la vida, la muerte y pues obviamente los objetivos y los anhelos que tiene por cumplir las metas y aspiraciones. Normalmente cuando las personas pierden su sentido de vida cuando llegan a cierto límite, ¿no? O sea, o pues buscan una solución cuando ya pierden ese sentido de vida, cuando llegan a tomar como estas razones o estas maneras de como de alguna manera tratar de sentirse mejor cuando ya prácticamente está perdido. Digamos, hoy en día pues estamos muy, o por lo menos los jóvenes hoy en día están más propensos a, digamos, sufrir temas de depresión, ¿sí? Que de alguna manera ya están, o sea, de alguna manera su sentido de vida prácticamente se les va, digamos, cuando los roban o cuando no les dan lo que quieren, o simplemente como que ya el sentido de vida se vuelven en caprichos que de alguna manera Cuando les quitan el celular. sí, o sea, dígame si no, o sea, hoy en día un pelado Sí, es tú le verdad. quitas el celular o lo roban y marica ya se les pierde, se pierden, que si entonces terminaron una relación, marica, o sea, ya literal, de una depresión, ¿sí? Sí. Y son esas cosas que yo digo como, bueno, realmente estamos siendo un bien como sociedad,
para que este tipo de cosas pues sean como, ya las veamos como tan normales, digamos, no sé, pero hoy en día, yo hablando esta semana, digamos, aquí en la casa, en temas que estaban pasando en el colegio de mis hermanos, pues llegué como a la conclusión de decir, como esta generación que nosotros llamamos generación de cristal, donde prácticamente no son pelados que no, literal no se les puede decir nada porque entonces ya es lo peor del mundo, ya están empezando a dar como la vuelta a la moneda, lo que decía Marica, ya nadie se los aguanta, ¿sí? Digamos, decían que en el colegio los profesores ya perdieron la autoridad porque es que los pelados ya contestan como se les da la gana, hacen lo que se les da la gana, ¿sí? Entonces si uno les dice algo, entonces es como no me importa, yo lo hago porque se me da la gana y usted no me puede decir nada, ¿sí? Como que de alguna manera ese sentido de vida ya está dando un cambio drástico como propósito de cada persona, o por lo menos de estos chicos que están empezando a entrar como una etapa que pues no es fácil, pues ustedes saben, creo que nosotros que ya la vimos, pues no, es una etapa pues como muy rara, una etapa de mucha exploración y pues realmente es extraña, ¿sí? De alguna manera es donde empezamos a ver esas dualidades, donde empezamos a ver no entendí lo último, ¿qué? Es donde empezamos a ver como estas dualidades de las personas, ¿sí? Y donde estos chicos empiezan a experimentar este tipo de cambios que de alguna manera pues no les está proporcionando como un sentido realmente valioso en la vida de cada uno. Y yo creo que ahí también con base a todo lo que hemos venido hablando, ya ahí de por sí, hablando de los contextos que rodean todas estas situaciones, podemos entrar a hablar de la segunda pregunta, pues, que nos plantea el profe, que es qué razón tiene de ser la política y la lucha de los derechos civiles, pues, de las sociedades contemporáneas. También este tema de las jerarquías, de los roles de poder y todo este tema. Y que vamos a analizarlo con 3 horas muy interesantes, que va a ser Persepolis, Watchmen y The Wall de The Pink Floyd, que puede ser tanto como la canción que es icónica de ese álbum como la película que nos plantean aquí. Entonces, pues me gustaría escucharlos también un poco como con respecto a eso. Vea, sencillo, la sociedad nos tiene controlado, vea, sí, ya. Y es verdad, porque pues en todo el cambio que ha habido a pesar de en todo el mundo, por ejemplo en el caso de la canción de Wall de The Pink Floyd, si nos damos cuenta, todo ha cambiado, todo ha evolucionado. ¿Qué es lo único que no ha evolucionado? La educación, la manera de enseñar siempre es la misma, siempre es igual, es adoctrinándose. De hecho en la canción y en parte de la película, que creo que la canción tiene esas escenas de la película, hay niños que son robots, o sea, técnicamente del colegio salen robots, máquinas para trabajar en industrias y ya, no evolucionan. Hasta ahora creo en países primermundistas están comenzando a ver escuelas que están apoyando el arte, la cocina, la pintura, la carpintería, depende de las decisiones del niño. Se comienzan a enseñar las materias básicas, sí, lo que es matemática y eso, que son materias básicas, pero no se les obliga ni se les incentiva a que estudien algo aparte de lo que ellos no quieren. O sea, si digamos ellos quieren explorar en la cocina, pues tienen todo el derecho a ir a la cocina, ¿sí? Eso es algo que se puede explorar. En cambio aquí en la mayoría de los países son como, no, usted estudia así, usted tiene que hacer esto porque usted tiene que ser, ejemplo, aquí no estoy hablando mal de los ingenieros, pero tiene que ser un ingeniero, un ingeniero. No, si usted no es ingeniero no le va bien, entonces usted es un médico. No, si no es médico no le va bien, le es un abogado. Entonces usted le están rigiendo, no solo en el colegio, sino también en la propia casa, y la propia sociedad lo hace. En The Watchmen también los tenían controlado. De hecho, el gobierno tenía controlado al profesor, al doctor Manhattan y al comediante, creo que se llamaba, si no estoy mal. Los tenían controlados para que mantuvieran, como por así decirlo, el control político y del mundo, para que no hubiera ni estallara en caos y si el doctor Manhattan se desaparecía, que no sé qué. Lo interesante de esto es que al final como que hay un plot twist re random y que al final el doctor Manhattan se vuelve como el malo y el mundo se une por un enemigo en común, ¿sí? Pero aún así el mundo y la sociedad y todo lo que tiene que ver como la política y todo eso tienden a manejar tienden a manejar a la gente diciendo que es por el nombre del bien, ¿sí? No sé si me hago entender. Y en la parte de Persepolis, bueno, ya eso es otro parecido pero diferente, porque Marjan Satrapi se llamaba la protagonista. Ella nació, si no estoy mal, en Irán. Y ella comienza como a crecer y a explorar en su país y luego pasa todo esto con el Shah
y comienza su mundo a volverse caca, ella se va a otro país, explora y nada, siente vacío, hasta que ella está buscando, la relaciono con la pregunta anterior, su lugar en el mundo, su sentido de la vida, qué es lo que está pasando, mire cómo tiene el mundo vuelto en nada, las mujeres y todo eso, las minorías. Entonces pues como que cada uno tiene como su toque, pero en sí es como que la sociedad nos tiene controlados a más no poder, y si hacemos algo que a ellos no les guste, sencillamente chao, y ya. Pues digamos, podemos ver que digamos en The Wall de Pink Floyd, o sea, si lo vemos a la actualidad, las escuelas es un sistema de educación que es el único que no ha evolucionado, ¿sí? No ha evolucionado, ¿sí? Si lo ponemos a ver, siempre dictan las mismas materias y las han dictado toda la vida, o sea, por lo menos yo creo que ya llevan siglos donde la educación no ha cambiado, ¿sí? Ha cambiado todo, ¿sí? O sea, todo ha cambiado, hay otras nuevas tecnologías, hoy en día todo es como tan digital, bla, bla, bla. Pero realmente las escuelas es un sistema donde realmente no ha tenido una evolución. Y yo no sé por qué, y de hecho vi un video referente a ese tema, que hablaba que las escuelas lo que hacen es que nos mantienen en una línea, desde niños, ¿sí? Es como un régimen que nos ponen, donde tenemos que seguir como ciertos estándares, donde nos ponen ciertas reglas, donde nos dicen es que esto está bien, esto está mal, ¿sí? Usted tiene que hacer esto, tiene que respetar a los mayores, no sé qué, bla, 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 bla. Sí, es como... De hecho, entre los mismos estudiantes se hacen sus propias jerarquías, ¿no? O sea, el grupo de populares que si no hacen lo que ellos quieren, pues sencillamente el bullying, el matoneo, ya no sé, el chino aparece por allá desaparecido. Sí, no, y sí ha sido así, pero en sí, en general, lo que es el sistema educativo actual no ha cambiado, ¿sí? O sea, bueno, yo creo que por lo menos ahorita ya podemos ver que algunas escuelas ya están implementando como un nuevo sistema ya un poco más moderno, donde los chicos ya pueden como hacer otro tipo de cosas y no están como tan encerrados en un cuadrado, pero hay muchas escuelas que siguen teniendo ese mismo sistema educativo clásico y más, digamos, volvemos aquí en Colombia donde... son más colegios religiosos, ¿sí? Por lo menos yo estudié en un colegio de monjas, ¿sí? Y créanme que eso es una vaina así como un régimen donde es que usted no puede hacer esto está mal, ¿sí? Entonces ya llaman a los papás, ¿no? Eso es una vaina así. Y lo mismo, entonces los papás como raro llegan, van a una citación y es como el chico está haciendo esto, y los papás se lo creen, entonces uno es el que termina llevando el bulto y es así, siempre es así, sí, los colegios son así, sí, entonces nunca hay como esa posibilidad que uno desde un sistema educativo temprano no tenga como esa palabra para poder realmente hacer un cambio, porque no, todo está regido, todo está controlado, pues. Así como en los demás ejemplos, siempre hay como como un poder superior donde siempre nos está imponiendo reglas precisamente para no abrir los ojos, ¿sí? O sea, siempre es así, como que es como si hay gente que se lucra de esas cosas y que de alguna manera nos usan como peones precisamente para no como no dañar esas jerarquías, como decía, porque así como tú decías, Jaime, así como dentro de los colegios hay como grupos, como los populares, los rechazados, los inteligentes, los que joden, toda la clase, si lo vemos en un entorno ya más amplio, más general, también hay, ¿sí? Siempre están las minorías, los que dominan, ¿sí? Y básicamente esos son los grupos que realmente controlan unos y así se van repartiendo como unos por otros. Se puede dividir en dos grupos grandes, los ricos y los pobres, ya. Los de plata son los que casi siempre controlan la gran mayoría de cosas, aunque últimamente, si lo comparamos con hoy en día, lo que controla ahorita son las grandes industrias, ¿no? Por ejemplo, el caso de Rusia, ahorita que está pasando con Ucrania. Todas las empresas grandes están saliendo de Rusia. Técnicamente Rusia puede tener una crisis económica grande, a más no poder. Es lo que especulo, no sé si es verdad, pero bueno, continuemos. Igual pues hablando frente a la pregunta, pues que si tienes razón de ser la política, pues marica, no sé. O sea, realmente yo digamos, la política es un tema que yo nunca me he metido, ¿sí? O sea, yo la política cero, yo no me gusta, personalmente no me gusta, ¿sí?
pero pues es algo que está ahí, ¿sí? Por lo menos uno siempre tiene que el voto, no sé qué, pero es algo que yo no me meto, ¿sí? Yo no me meto en temas políticos, pues básicamente no me gusta, muy pocas veces lo comento, y lo que comento ya es algo que literal me llama la atención y me gusta platicarlo, pero realmente nunca he apoyado la política, o la política realmente como no la han vendido, pues es una mierda, en pocas palabras, o sea, es una vaina muy corrupta en su entorno general, así sea el país más limpio, más el mejor país para vivir, hay corrupción, y pues esto es lo que básicamente nosotros nos tenemos como... Por eso es que yo no me meto con temas políticos, porque ahí sí, como dicen, hablar de familia, fútbol o política, creo que... Y religión, esos Y son temas que no religión. se tocan. Y Esos no religión. se tocan jamás porque eso destruye familia, amistades y hasta el mundo. Bueno, ahí pasa una cosa muy interesante que menciona Juan Diego y Jaime, que yo sé también que ellos son personas poco políticas. Y entonces nos sentamos a pensar, ¿tiene razón de ser la política tal y como es ahora? Pues no tiene razón de ser, porque si a nosotros los jóvenes no nos interesa lo que nos están vendiendo, es porque la estructura política como se nos ha planteado, e incluso la lucha de los derechos civiles, es en función de que ¿quién tiene razón? Yo hago esto porque yo creo tener la razón y porque esta gente me sigue a mí y yo tengo estos ideales y es que esto es lo correcto. Pero a mí, ¿quién me garantiza que eso sea lo correcto? Hay muchas realidades. La historia cuenta muchas realidades desde muchas perspectivas y uno, ¿cómo puede saber que eso es real si uno no estuvo ahí? Inclusive si uno haya estado ahí, la realidad se empieza a tergiversar porque uno, ¿qué pasa como ser humano? Le mete sentimiento, y desde el momento que uno le mete emoción y sentimiento a algo, ya deja de ser racional y se convierte en un acto pues emocional, y se puede tergiversar, así sea de una manera inocente. Entonces el hecho de que a nosotros como jóvenes nos interese ser una política y que somos el futuro de la sociedad, es porque estamos pensando en otras formas de hacer política. A uno le plantean la política como esto de que hay que elegir el presidente, nos vale mondad si la mujer tuvo o no el derecho al voto y cómo eso se sufrió a lo largo de la historia y que ahora es algo muy importante y que lo que sea, pero es que la gente está mamada de la política como no la venden ahorita. De la política que realmente solo se ve la gente en las campañas por tener el poder, y los presidentes que se tiran literal la mierda el uno al otro, porque así es que hacen política, sacándose sus trapitos personales al sol. Ay, es que usted yo lo vi, yo no sé dónde, cuándo, no sé qué, y es que usted hizo, o es que usted no hizo en su alcalde. Es como, eso es ilógico. Y es sentarse uno a ver un debate, es sentarse a ver cómo se tiran los chismes al aire. Y de propuestas uno, y bueno, ¿y qué propusieron? Nada. Igual Entonces, yo creo que también tenemos que ver... Yo aún me quedé esperando porque, por ejemplo, las propuestas que hacen los políticos, incluso del colegio, son re mentirosos, marica, que es que por allá la piscina del colegio, la piscina del colegio, yo me quedé esperándola desde sexto, nunca llegó. Pero, ¿qué pasa algo? O sea, teniendo en cuenta eso, digamos, ahí sí, bueno, o sea, técnicamente también, algo que está analizando ahorita que está hablando Vic, y que hablaban ustedes tres, es el tema también que tiene que ver mucho en esto. Considero que tiene que ver mucho también en núcleos familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, así como Juan Diego dijo, no, a mí poco me gusta, así como dijo, pues que tenían, obviamente cada uno tiene como sus posiciones y todo, y eso es obviamente, claramente muy respetable. Yo, por el contrario, opino muy diferente, en el sentido, ¿por qué? Pues obviamente mi padre y mi familia siempre está ligado al tema político, entonces yo tengo un aspecto, digamos, una visión diferente. Para mí la política no es mala, antes es demasiado buena. ¿Qué sí es malo? O sea, el sistema político, lo que es un sistema político como tal, para una nación o para un estado es demasiado bueno. Lo que realmente acá es perverso en Colombia, pero nefasto, terrible, mejor dicho, caído por el suelo y o sea, mejor dicho, desfasado, son los gobernantes y las personas que quieren acceder a este sistema político. Es decir, desde lo que Jaime acaba de decir precisamente, yo me quedé esperando las propuestas, como dijo Vic, es que ellos vienen y se sacan los trapitos al sol, pero realmente una sociedad como tal y una organización civil y digamos un estado como tal tiene que tener un poder político, porque si no, imagínense ustedes sin un poder político, ¿cómo se hace un control? O sea, no hay forma de tener un control. Claro está, entiendo perfectamente y estoy de acuerdo con ustedes de que las personas que se hacen a este poder político fallan en algo muy importante, y es en la ética
y obviamente en el tema de los derechos. ¿Por qué? Porque es que la persona que accede al poder político accede por un beneficio personal antes que un beneficio colectivo. O sea, es decir, la persona que está en la política va a pensar siempre en salir y en cómo posiciona a su familia, cómo, como se dice aquí en Colombia, aprovecha el cuartico de hora, que el cuartico de hora son 4 años, que es bastante tiempo, para poder, digamos, cuadrarse y lucrarse. Y en cierta medida, ¿qué es lo que pasa? Cuando se hacen las campañas políticas, pues los políticos salen a decir, yo voy a apoyar, yo voy a hacer, yo voy a decir. Y realmente, digamos, yo que he estado inmerso en eso, no todos los políticos son realmente corruptos. Claro está, como lo hablaba Juan Diego y decía, puede ser el mejor país, siempre va a haber corrupción, siempre va a haber plata de por medio, siempre van a haber intereses creados. Y eso es lo que empieza a dañar los sistemas políticos porque la gente empieza a meter plata, empiezan a ver beneficios personales, empiezan a olvidarse de las personas y empiezan a sobreponer lo que decía Vic, el poder, es decir, como dicen, ¿cuál es qué es lo malo de la rosca? No estar en ella. Cuando uno está en el poder, pues todo es súper bonito, súper bacano. ¿Por qué? Porque pues el poder hace que las personas, de hecho, el famoso tema de que es que usted no sabe quién soy yo. Ese es el ejemplo más claro que hay. ¿Qué está haciendo? Está vulnerando los derechos, está pasando por encima de una sociedad, está, digamos, por debajeando a una persona por el hecho de pensar de que porque tiene un cargo político puede hacerlo, y está muy mal, o sea, lógicamente eso no debe ser así. Y es ahí donde nosotros, digamos, tenemos como esa relación de aspecto en el que la política como tal está mal enfocada desde las personas que están tomando las decisiones porque le están dando un rumbo personal y un tema como decía Vic, o sea, eso me parece a mí una cosa muy tonta y muy boba de que salgan es a salir a sacarse en cara, es que usted tiene una foto con Uribe, es que usted hace, en el 2010 usted publicó que es que Chávez era el mejor, es que usted en el 2009 dijo que este señor hacía tal cosa, se enfocan en sacar otras cosas que son relativamente menos importantes y es lo que contagia a una sociedad en vez de centrarse a hacer lo que decía Jaime, oiga, yo me siento y digo, mire, mi plan político es este, quiero hacer esto, quiero ayudar de esta manera, quiero sentarme y generar A, B, C y D, que normalmente lo entendemos y lo sabemos que en campañas políticas a todos nos venden, mejor dicho, maravillas y llegan al poder político y todo cambia. Pero también es entendible y les digo a ustedes, pónganse ustedes en el papel, por ejemplo, cada uno de ustedes cogió ahorita ya, son presidentes de Colombia porque quedaron electos. Imagínense ustedes llegar uno al sentarse al poder y cargar el mierdero que traían atrás para uno poder resolver y lo que usted planteó como soluciones. Primero, ¿usted qué tiene que hacer? Tapar ese poco de cosas que traen para poder empezar usted a intentar hacer las cosas que usted tiene. Entonces realmente, por eso les digo, para mí la política, el sistema político como tal es muy bueno siempre y cuando tenga una buena proyección y un buen enfoque que se le pueda dar. Y aquí en Colombia obviamente sabemos que está llevado del putas, sí, pero llevadísimo. O sea, llevado, mejor dicho, para todos los lados. Pero pienso que sí es muy importante en una sociedad porque eso es lo que va a determinar un control. Porque si no, o sea, no habría un control. O sea, sería muy difícil uno poder tener un control. Claro, un control bajo los regímenes que hay que tener, que hayan derechos civiles, que se respeten a las personas, que no se les pase por encima. O sea, eso también, por ejemplo, que hace la policía y eso de los MAD y eso de que cogen a tiros a la gente, eso está mal, porque la gente tiene derecho a las protestas, sino que es un tema de lado y lado, ¿no? Porque pónganse ustedes, digamos, uno como un policía ya parado y que lo cojan a piedra y que lo cojan a darle, pues uno también, lo que hablábamos ahorita, es una acción de cadena de reacción. O sea, la persona va a reaccionar y va a intentar defenderse, entonces ahí va a quedar el punto negro. O sea, imagínese usted que está, o sea, yo digo eso, póngase uno en el papel de las personas, es muy duro. O sea, es muy duro, imagínese que usted se le venga una avalancha de 100, 200 personas de encima. Entonces, ¿ellos qué hacen? El famoso abuso de la fuerza. Y como saben que son policías, pues que ellos pueden ingerir el poder y el control de la fuerza. Pero pues es lo que digo, en cierta medida para mí ya son los límites que se han pasado los que generan que se rompa esa, o sea, como que se cruce la línea y ya se esté enfocado en un punto totalmente diferente, donde ya, digamos, se pierde el sentido y ya la política entra a ser un valor que pierde, digamos, el valor de la esencia de lo que es y ya entra a ser un factor, digamos, de beneficio personal, pues digamos, unipersonal y familiar. Claro, es que cuando ya afecta los derechos de una persona, pues obviamente uno no se va a dejar, pues, que uno le vulneren ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, y eso es un tema que creo que siempre ha habido como hay como la pelea pero es que entonces, si él me va a pegar o él me va a hacer algo, entonces yo no me puedo defender. O sea, es como, si es que yo tengo también derecho a defender mi vida, ¿sí? Yo no voy a permitir, pues, que una persona venga y me ataque como porque sí, y yo no me pueda defender, ¿sí?
O sea, de alguna manera en ese tipo de casos los derechos sí han sido muy vulnerados y yo creo que esa ha sido la razón por la cual las personas ya no hay, o sea, como que se pasa la autoridad por encima, porque es que si no dan un buen ejemplo precisamente para que ese control realmente se dé y que todo el mundo viva bien, sí, tranquilo, pues es muy difícil, ¿sí? Muy difícil, porque si se empiezan a vulnerar ese tipo de derechos y esas cosas que se supone que los deben mantener en cierto orden, pues es muy difícil que la gente no haga nada, ¿sí? Porque si ven que se pasan eso por encima y que lo pisotean y lo escupen y le hacen de todo, pues uno dice como, oiga, ¿no? O sea, ¿cómo así? O sea, esta persona sí puede hacer, esta persona sí se puede robar, no sé, tantos millones y entonces yo hago una cosita y ya pago más que esa persona. Entonces, realmente es eso, es como ya se ha perdido como ese respeto hacia la política actualmente y más en nuestro país, que es lo que ha provocado que por lo menos aquí ya tenemos 3 casos que literal el tema de la política ya no nos importa. Así sea la encargada de que nos mantenga en cierta línea, ¿sí? Porque sí, yo acepto, si no hubiera política, pues no sé qué sería o sea, no sé qué sería una sociedad sin política, ¿sí? No habría estado. No habría, Total. no, esto sería un descontrol completo, ¿sí? Ujú. Pero pues, pero creo que sí es preocupante el hecho de que por saber y como han untado la política de mala manera, es lo que nos ha provocado que nosotros perdamos cierto interés, ¿sí? Y que realmente ya vemos la política y lo pasamos a un segundo plano, ¿sí? O sea, digamos, a mí me cansa y me mama eso, digamos, que hablamos digamos, de que la reunión y los que cuando se reúnen pues a los políticos y los electos pues para sus propuestas sean para tirarse cosas, ¿sí? O sea, literal, es para tirarse cosas y no es como, bueno, ¿y las propuestas para cuándo? ¿Sí? O sea, a mí de qué me sirve saber usted qué hizo y qué no hizo. No, cállese, hable de usted, ¿sí? ¿Qué me va a proponer? Sí, Claro. es que creo que también parte, o sea, de todo lo que han dicho es que la gente ha perdido la fe en la política y en los derechos, porque Ujú. últimamente se ha desdibujado la línea de los límites, la línea desde hasta donde yo también, para no ir muy lejos, hasta donde yo voy y respeto a otro ciudadano por una silla en Transmilenio, o sea, para no ir muy lejos. Y eso Total. viene no solo desde las casas, siento que también la violencia se ha agravado mucho a raíz de la pandemia. El hecho de ser seres sociales encerrados por tanto tiempo, casi 2 años, eso sí siento también que afectó y que hizo mucha rabia, que mucha rabia se acumulara y que la crisis y que todo lo demás. Entonces siento que en tiempos de crisis y para problemas muy grandes de muchos tiempos se requieren unas soluciones mucho más drásticas y como más revolucionarias al respecto, entonces sí es necesaria como una política es importante, pero es que ahí mismo viene que hay que reestructurarla y que como está tan jodida, que la gente se pueda interesar, precisamente la nueva generación se pueda interesar en cómo reestructurarla mejor, porque uno se sienta a hablar con un joven o con una persona que estudia política o con una persona igual de nuestra universidad, de otra universidad, tiene pensamientos e ideas interesantes que igual podrían funcionar para una estructuración social diferente. Y aquí a que eso pase, pues bueno, pasará tiempo, pero al menos hay espacios como estos en los que uno se sienta a analizar y decir, bueno, todo es una mierda, sí, pero entonces, bueno, ¿cómo vamos a arreglar esta mierda? Sí, uno como desde pues digamos, si su rol de ciudadano puede aportar algo a reducir como toda esta lucha por el poder, porque nosotros como seres humanos y en estas tres piezas audiovisuales que también nos propusimos analizar, es eso, es una lucha por el poder, una lucha por la dominancia, todo el tiempo por querer tener la razón, porque esta es mi verdad, entonces todas las personas me siguen a mí porque esta es mi verdad. Y obviamente hay que tener un conocimiento de la historia de qué han hecho, pues digamos, los políticos y demás, pero digamos que no es la forma ni la mala intención con la que se hace porque están apelando a una de las cosas que socialmente, y que el profesor también lo decía, que es que somos seres chismosos. A la gente le encanta el morbo, a la gente le encanta el chisme, le encanta ver el mundo arder. Y pues si a la gente le dan eso, la gente se va a quedar solo con eso, ¿sí? Y eso va a influir una decisión racional al voto, a decidir bien, a poder hacer como un cambio y realmente empezar a luchar nuevamente por los derechos. Pero hay que recuperar un orden porque es que se desdibujó la autoridad y fuera eso que ya la gente no solo no confía, no tiene fe, sino que le tiene miedo a la autoridad.
Entonces uno ya va por la calle y, por ejemplo, yo de mujer voy por la calle y yo veo un policía y yo me siento insegura, pues uno también duda de ir con el policía, ¿no? Uno no sabe de parte y parte, uno no sabe ya qué es peor, si el ladrón o el policía. Entonces uno ¿qué hace? Uno busca a la familia, uno busca a los amigos, uno va con más gente ahí en la calle. O sea, como que ya uno no sabe tampoco dónde están esos límites. Y generalmente, como pasa también, por ejemplo, en Persepolis, la gente ¿qué hace? La gente va a otro país, la gente prefiere irse, porque ya la gente se rinde y dice, ¿cómo es que esto está tan asqueroso que yo qué voy a hacer acá? ¿Sí? Ya no le encuentran el sentido a la vida en su país y a la política de su país y deciden irse. Eso te iba a decir, pero precisamente, digamos, eso pasa, digamos, en Persepolis por el tema del poder autoritario, por el autoritarismo, que precisamente eso fue lo que llamó a la famosa revolución islámica. Y precisamente eso es lo que dices tú, que ya, por ejemplo, ahorita, pues trayéndolo a nuestra sociedad, la gente le ha perdido lo que dices tú, el respeto y la autoridad a los policías, que es un ejemplo que yo hace poco, digamos, también hablaba con un amigo, y pasaba lo mismo, o sea, como dicen ustedes, el tema político uno se puede quedar hablando días y días y días y días. Y él decía, digamos, algo que yo no compartía, y él decía es que Colombia es una, o sea, él decía así, decía, Colombia es una chimba porque es que uno aquí puede comprar un policía. Y yo le decía que si para él eso estaba bien, pues yo le decía que para mí él estaba en la mierda. ¿Cómo va a pensar que comprar un policía es algo súper bien? Y yo le ponía el ejemplo, yo le decía, y es algo muy claro, uno en Estados Unidos, cuando tú ves un carro de policía o ves un policía, la gente vive con susto, Claro. y con temor. La gente ve un policía allá y la gente se caga del susto porque dice algo hice mal. Y también el tema, digamos, de la defensa de las personas. Cuando a ti te para un policía en Estados Unidos, la gente dice o es una persona que hace mal, o robó, o mató, o algo hizo, porque la policía, digamos, la connotación que tienen allá de la policía es un aspecto, digamos, que es de mucha autoritariedad, y allá la gente, o sea, allá sí respetan a la policía, ya no es como acá, que acá los cogen y les dicen hasta de que se van a morir, y los pobres policías les toca aguantarse. ¿Por qué les toca aguantarse? Por lo mismo que tú estás diciendo, porque las personas ya no confían en los policías, han perdido, digamos, ese valor, digamos, de los derechos de integridad, y han generado que la sociedad ya también digamos, se anteponga ante ellos y ya digamos, se pongan entre la vanguardia entre uno y el otro. Entonces, digamos, yo le decía a él eso, yo le decía, para mí, que él decía, es que me parece que este país es una chimba y Estados Unidos eso es una mierda, porque es que si allá uno hace algo no puede comprar un policía. Yo le decía, es que las leyes son muy claras y la política está muy clara, pero aquí en Colombia es lo contrario, aquí hacen una ley y acá en 3, 4, 5 meses se inventan algo para tumbar esa ley, o cómo me le meto entre las ramas, o cómo lo evado, o cómo pago, o cómo hago lo uno, cómo hago lo otro. Y aquí enfocan en hacer leyes es para sacar dinero y lucrarse, más no digamos en un objetivo colectivo como tú lo estabas planteando. Si tú te das cuenta, en Estados Unidos, pues realmente ya la normatividad es muy clara, ¿no? Y lo que dices tú, la gente puede estar encerrada y todo, pero ya hay una norma. Mire, la norma es A, B, C, D y es muy clara. Pero aquí en Colombia no, aquí en Colombia entonces que la ley tal, que la ley esto, que usted por aquí, que usted por allá, entonces yo me invento esto, puedo pagar por aquí, o simplemente, vea, le doy 50.000 pesos al policía y listo, y me voy y ya, no pasó nada. Mientras que se pierde, al perderse lo que dices tú, ese valor de lo que es el tema, digamos, de autoridad, y de que la política pierda ese control, pero bien, pues digamos, bien estructurado, ya la sociedad empieza a tener esos desniveles y esos vacíos, porque ya las personas, como dices tú, imagínate, o sea, que tú no te sientas segura viendo un policía, eso ya es uno decir, marica, ¿en qué mierdas estamos? Y que uno no se sienta tranquilo, porque ya uno no sabe lo que es tú, si es bueno, si es malo, si me va a agredir, si me va a proteger, una infinidad de cosas que hacen que la política genere que la sociedad tenga ese tipo de trastornos y ese tipo de cambios, que lo que dices tú, hoy por hoy ya las personas no confían en la política, o sea, se les salen a hablar de política y dicen yo no voy a creer en nada de eso porque va a ser lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y ahí es donde nos rompemos y hablamos del autoritarismo, del poder de control, que era lo que decía Jaime que había en un principio, y es normal, o sea, si nos damos cuenta, el poder de control está en nosotros. Tan fácil es, por ejemplo, que la gente sale a protestar y todo, y aún así el Estado consigue lo que quiere de una u otra manera. Es decir, el ejemplo más claro también, el tema de lo del pico y placa y lo de las motos. El poder lo tiene el Estado, o sea, por más que aquí la gente, como dice, se paren los pedales y se pagan pataleta y hagan todo el tema que quieran y las protestas que quieran, la política siempre va a tener el poder o sea, siempre va a generar esa autoridad y siempre van a tener ese poder absoluto ante las demás personas. Siempre, así uno no lo quiera, siempre.
Listo, muchachos, no sé si tengan algo más que decir, algo más que opinar, porque aquí podríamos quedarnos tranquilamente echando tertulia toda la vida. Pero desafortunadamente, pues se nos acaba el tiempo. Igual si alguien algo más quiere decir para que no se lo quede ahí rumiando toda la noche, que lo diga ahora o calle para siempre, o si no, pues hasta aquí hemos llegado al final de nuestro episodio. Nada, pues yo creo que pues por mi parte no tengo ninguna opinión. Yo creo que, como tú dices, ya el tiempo se nos va. Y pues nada, pues yo creo que ya nos podemos ir dando una despedida de este podcast, de este último podcast de nuestro semestre. Y agradecerles pues inmensamente por compartir estas horas, esta media hora con ustedes, hablando de estos temas tan interesantes que de alguna manera también nos proporcionan a nosotros ciertos conocimientos, también tocar puntos de vista diferentes, ¿sí? Porque pues nada, qué más chévere que uno también conocer como la opinión de otra persona y interpretarla y aplicarla también, si uno está de acuerdo, pues en su día a día, ¿no? Entonces nada, chicos, pues la verdad, unas gracias por mi parte y pues nada, gracias. Sí, por mi parte igual, agradecerles y nada, pues chévere, o sea, me parece que es una actividad bacana, porque uno tiene pues muchas como argumentos y cosas que empiezan a generarse a partir de pues dos simples preguntas, ¿no? Que diferente a contestarlas en un ensayo ya, sino que como decía Juan Diego, empieza uno a escuchar de otras cosas y empieza como uno a complementar las ideas y a escuchar también otros puntos de vista, porque uno pues muchas veces es muy sesgado a lo que uno cree y a lo que uno piensa y pues no siempre se puede hacer, o pues nunca, pues uno siempre va a tener la razón. Y ya. Bueno, muchachos, fue un placer hacer este podcast con ustedes, de verdad, fueron 3 sesiones increíbles. Gracias a Mario, nuestro último invitado con el que cerramos este grandioso podcast de el diseño natural de la evolución. Entonces, pues, muchachos, bendiciones. Las mejores de las suertes. Besitos. Y hasta la próxima. Les quiere. Adiós, besitos, bye. Mira, al Michi.